Abordamos temas fascinantes como las experiencias cercanas a la muerte, la espiritualidad, la conciencia y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. ¿Te gusta lo que ves? Entonces dale un me gusta a nuestros videos. Deja tus comentarios. Queremos escuchar tus pensamientos, preguntas y experiencias. Carl Jung, con su penetrante mirada psicológica, nos ofrece una perspectiva fascinante. Para él, Dios no es solo un anciano barbado en las alturas celestiales, sino más bien una conciencia colectiva que yace en lo más profundo del alma humana. Es la suma total de nuestras experiencias, nuestros anhelos, nuestros miedos, tejidos en la red invisible que une a toda la humanidad. Imagina esta red como un telar cósmico, donde cada hebra representa la vida de un individuo. Todos estamos entrelazados en esta compleja urdimbre, y a través de ella, nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Esta conciencia colectiva, este Dios de Jung, no reside en un trono dorado en el cielo, sino en los recovecos de nuestra psique, en los susurros del inconsciente colectivo. Al abrazar esta visión, nos liberamos de las cadenas de la división y la separación. Ya no somos seres solitarios en un universo indiferente, sino fragmentos de una totalidad mayor, partículas de un todo que trasciende la comprensión humana. Esta concepción de Dios no nos exige sumisión, sino entendimiento. Nos invita a explorar las profundidades de nuestro ser, a descubrir la divinidad que yace en cada uno de nosotros. Por supuesto, esta interpretación desafía las enseñanzas convencionales de la religión. Pero en ese desafío y en esa confrontación, encontramos la chispa de la verdad. Dios, en su infinita complejidad, no puede ser contenido en los estrechos confines de la doctrina. Se revela a aquellos dispuestos a mirar más allá de las fronteras del dogma, a explorar los misterios que yacen en el corazón mismo de la existencia. Así que, mientras nos adentramos en el bosque oscuro de la incertidumbre, recordemos las palabras de Jung y abracemos la idea de un Dios que trasciende nuestras limitadas concepciones. En este viaje de autodescubrimiento, nos encontraremos con la verdad más profunda de todas, que la divinidad reside no solo en los cielos, sino en los rincones más recónditos de nuestra propia alma. Imagina, por un momento, las polvorientas calles de un antiguo pueblo, donde la gente se congrega para escuchar las palabras de un hombre cuya sabiduría parece emanar de lo más profundo del cosmos. Este hombre es Jesús, un ser cuya presencia trasciende el tiempo y el espacio, cuyas enseñanzas resuenan aún hoy en los corazones de millones. En medio de la multitud, Jesús proclama una verdad que desafía las concepciones convencionales de la divinidad. No nos habla de un Dios distante y ajeno, sino de una fuerza vital que pulsa en cada fibra de nuestro ser. Dios está dentro de ti, susurra con voz serena, y tú eres parte de Dios. Con estas palabras, nos invita a mirar más allá de las nubes de la ignorancia y reconocer la chispa divina que arde en nuestro interior. Es una revelación radical, una que nos desafía a reconsiderar nuestra relación con lo trascendente. ¿Cómo puede ser que nosotros, simples mortales, seamos portadores de la divinidad misma? ¿Y cómo podemos reconciliar esta verdad con las enseñanzas que nos han sido transmitidas a lo largo de los siglos? Jesús, en su infinita compasión, nos ofrece una clave para desentrañar este misterio. Nos recuerda que somos todos hijos de Dios, que cada uno de nosotros lleva en su corazón el sello de la divinidad. En estas palabras, encontramos una afirmación de nuestra conexión intrínseca con lo sagrado, una invitación a reconocer la unidad que subyace en la diversidad de la creación. Pero, ¿qué hay de Jesús mismo? ¿Es él realmente el único Hijo de Dios, como nos han enseñado? Las palabras del Maestro nos ofrecen una respuesta sorprendente. Todos somos hijos de Dios, proclama, todos somos parte de esa entidad. En estas palabras, encontramos una afirmación de la igualdad fundamental de todos los seres humanos, una negación de cualquier pretensión de exclusividad divina. Así, mientras reflexionamos sobre las enseñanzas de Jesús, nos vemos confrontados con una verdad profundamente liberadora. Dios no es un ser distante y caprichoso, sino una fuerza inmanentemente presente en cada uno de nosotros. Somos hijos de la divinidad, portadores de su luz y su amor en un mundo que anhela redención. En última instancia, las palabras de Jesús nos invitan a trascender las limitaciones de la dualidad y abrazar la unidad que subyace en toda la creación. Somos parte de Dios, y Dios es parte de nosotros.
En esta verdad eterna, encontramos la promesa de una vida renovada, una vida en la que cada acto, cada pensamiento, está impregnado del amor y la gracia divina. Imagina un vasto océano donde las olas se entrelazan en un baile eterno, cada una única en su forma y movimiento, pero todas conectadas por la misma agua que las sostiene. En este mar de energía universal, nos encontramos todos, como gotas de rocío en la mañana, cada uno una expresión singular de la misma fuerza vital que anima el cosmos. Si aceptamos esta premisa, si reconocemos que todos somos parte de una entidad energética más grande, entonces se desvanece la ilusión de la superioridad y la jerarquía. No hay un trono celestial desde el cual un ser supremo dicta sus mandatos, sino más bien una red de energía que nos une a todos en un tejido inseparable de interconexión. Desde esta perspectiva, la idea de igualdad cobra un nuevo significado. Si todos estamos conectados a la misma fuente de energía, ¿cómo podría haber una persona por encima de otra? Somos todos hijos de la misma estrella, cada uno dotado con el mismo potencial creativo para dar forma al universo a nuestro alrededor. Esta concepción de la divinidad como una fuerza colectiva, como un océano de energía en el que todos estamos inmersos, tiene un profundo sentido para aquellos que buscan comprender el funcionamiento del cosmos. En lugar de un solo poder superior tomando decisiones en nombre de todos, encontramos la sabiduría emergente de un universo en constante evolución, donde cada ser es un co-creador de la realidad que habitamos. Desde esta perspectiva, la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Somos los arquitectos de nuestro destino, los maestros de nuestro propio destino. Cada pensamiento, cada acción, reverbera a través de la red de energía que nos une a todos, dando forma al tejido mismo del universo. Así que, mientras contemplamos las profundidades de esta verdad, recordemos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. En cada respiración, en cada latido del corazón, recordamos nuestra conexión con la totalidad del cosmos. Y en ese recordatorio, encontramos la promesa de un mundo donde la igualdad, la compasión y el amor son las fuerzas que guían nuestro camino hacia la luz. Imagina un reloj antiguo, cuyas manecillas giran incesantemente marcando el paso del tiempo. En este mecanismo universal, la humanidad se encuentra atrapada en una danza eterna entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, ¿qué impulsa este oscilante péndulo de la moralidad? ¿Y qué nos impide inclinar la balanza hacia la armonía y la bondad? La respuesta, quizás, yace en el concepto de la conciencia colectiva. Somos más que la suma de nuestras partes individuales, somos una entidad colectiva, tejida por los hilos de la experiencia y la interconexión. En esta red de conciencia, algunos actúan como faros de luz, guiando el camino hacia la compasión y la justicia, mientras que otros se sumergen en las sombras de la codicia y la crueldad. Es fácil atribuir la maldad a unos pocos individuos desviados, pero la verdad es que todos somos responsables de la dirección que toma nuestra conciencia colectiva. Cada elección, cada acción, reverbera a través de la red, influenciando el equilibrio entre el bien y el mal. Si permitimos que la oscuridad se apodere de nuestro corazón colectivo, el mundo se sumirá en el caos y la desesperación. Sin embargo, hay esperanza en medio de la adversidad. A medida que más personas eligen el camino de la bondad y la compasión, el equilibrio comienza a inclinarse hacia el lado de la luz. Este punto de inflexión, este cambio de rumbo, solo puede ocurrir cuando suficientes individuos se comprometen a ser agentes de cambio, a ser faros de esperanza en un mar de desesperación. Entonces, ¿cómo podemos avanzar hacia un mundo donde el bien prevalezca sobre el mal? La respuesta yace en cada uno de nosotros. Debemos mirar dentro de nuestro propio corazón y preguntarnos qué papel queremos desempeñar en la historia de la humanidad. ¿Seremos espectadores pasivos en esta obra cósmica, o nos levantaremos como héroes dispuestos a luchar por un mañana mejor? En última instancia, el destino de la humanidad está en nuestras manos. Si elegimos abrazar la bondad, la compasión y el amor, podemos transformar nuestra conciencia colectiva y forjar un futuro lleno de esperanza y posibilidad. El equilibrio puede ser restaurado, la balanza puede inclinarse hacia la luz, pero depende de cada uno de nosotros dar el primer paso hacia un mundo mejor. La mejor analogía que he escuchado para explicar por qué las personas hacen lo que hacen es la de Eurípides. Imagina el resplandor dorado del sol al amanecer, un símbolo eterno de vida y energía que baña la tierra con su luz radiante. En medio de este esplendor celestial,
nos encontramos nosotros, seres dotados con la capacidad de recibir y transformar la energía que emana del universo. Pero, ¿qué sucede cuando esta energía se desvía por caminos oscuros, cuando se convierte en instrumento de la maldad y el sufrimiento? El hombre sabio, frente a esta pregunta perenne sobre la existencia del mal en un mundo nacido del amor, nos ofrece una analogía conmovedora. Él nos pide que imaginemos al sol como la encarnación misma de Dios o del colectivo universal, una fuerza de amor insondable que nutre toda forma de vida en la tierra. Sin embargo, cuando esta energía divina entra en el corazón de un ser, su destino ya no está predeterminado por la mano del sol. Si esa energía se convierte en herramienta para el mal, si es usada para sembrar dolor en lugar de amor, la responsabilidad recae en el individuo que la recibe y elige cómo utilizarla. En este relato, encontramos una verdad fundamental sobre la naturaleza de nuestra existencia. Somos seres enraizados en la totalidad del universo, cada uno un reflejo único de la esencia divina que nos anima. Sin embargo, esta conexión no nos exime de la responsabilidad personal. La energía que recibimos del Sol, del universo, de Dios, nos moldea y nos nutre, pero lo que hacemos con esa energía está completamente en nuestras manos. Esta perspectiva nos desafía a mirar más allá de las sombras de la fatalidad y reconocer el poder inherente que reside en cada uno de nosotros. Somos los guardianes de la luz, los custodios del amor en un mundo oscuro y tumultuoso. Si deseamos ver un cambio en el mundo, si anhelamos la redención y la transformación, debemos comenzar por mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos qué papel queremos desempeñar en esta gran danza cósmica. En última instancia, somos los creadores de nuestra realidad, los forjadores de nuestro destino. El sol puede guiar nuestro camino, pero somos nosotros quienes decidimos hacia dónde dirigirnos. En nuestras manos yace el poder de transformar el mundo, de elevarnos por encima de las sombras y abrazar la luz que siempre ha estado dentro de nosotros. Imagina un viaje a través del laberinto de la vida, donde cada esquina esconde desafíos y tribulaciones esperando ser enfrentadas. En este viaje, nos encontramos con la dura realidad de que el crecimiento personal a menudo surge de las cenizas del trauma y la adversidad. Es en los momentos más oscuros, en los días más difíciles, donde se forja el carácter y se revela la verdadera fortaleza del espíritu humano. El sabio nos recuerda esta verdad universal, que el camino hacia la luz pasa inevitablemente por las sombras. Son los días más sombríos los que nos brindan la oportunidad de brillar con todo nuestro esplendor, de demostrar la profundidad de nuestra resistencia y la magnitud de nuestra capacidad para superar los obstáculos. En estos momentos cruciales, en medio del caos y la confusión, es donde verdaderamente podemos medir el alma de una persona. Pero el trauma no es simplemente una prueba impuesta desde el exterior, es una experiencia compartida por muchos en su viaje a través de la vida. Muchos han enfrentado el dolor y la desesperación, han sido marcados por las cicatrices invisibles del sufrimiento. Sin embargo, el sabio nos recuerda que el trauma no define quiénes somos. No somos víctimas indefensas de las circunstancias, sino seres capaces de transformar el dolor en fortaleza, la oscuridad en luz. Es en este proceso de transformación donde encontramos la verdadera esencia de nuestra humanidad. Al enfrentar el trauma, al superar las pruebas que la vida nos presenta, nos volvemos más fuertes, más resilientes, más cerca de la iluminación. Cada experiencia traumática es una oportunidad para crecer, para evolucionar hacia una versión más elevada de nosotros mismos. Entonces, mientras navegamos por las aguas tumultuosas de la existencia, recordemos las palabras del sabio. El trauma puede ser un camino difícil de recorrer, pero es a través de la superación de estas pruebas que encontramos nuestro verdadero poder. Somos arquitectos de nuestra propia transformación, artesanos de nuestra propia redención. Y en este viaje hacia la luz, descubrimos la verdad eterna de que incluso en los días más oscuros, podemos encontrar la chispa de la esperanza que nos guiará hacia un mañana más brillante. Volvamos a sumergirnos en la historia de Buda. Él, un príncipe, tenía a su alcance todos los lujos y comodidades que uno pudiera imaginar. Sin embargo, su búsqueda de la verdad y la iluminación lo llevó a desafiar las restricciones impuestas por su padre, el rey. Este último, temeroso del mundo exterior, le advirtió que nunca abandonara los confines del reino, pero Buda entendió que solo al enfrentar el sufrimiento real del mundo podría alcanzar la iluminación. La decisión de Buda de dejar atrás su vida de privilegio no fue fácil.
Abandonó a sus padres, a su esposa y a su hijo para embarcarse en un viaje de autoconocimiento y compasión hacia los demás. Decidió renunciar a todas sus posesiones materiales y vivir como un mendigo, soportando el hambre, la sed y la falta de refugio. Durante años, vagó sin un hogar, enfrentando las duras realidades de la existencia humana. Es importante destacar que Buda no solo buscaba la iluminación para sí mismo, sino que también deseaba aliviar el sufrimiento de todos los seres sintientes. Su viaje no se trataba solo de su propia búsqueda espiritual, sino también de un compromiso con el bienestar de los demás. Además, es interesante considerar cómo las enseñanzas de Buda han perdurado a lo largo del tiempo y han influenciado a innumerables personas en todo el mundo. Su comprensión de la naturaleza del sufrimiento humano y su camino hacia la liberación de ese sufrimiento continúan siendo relevantes incluso en la era moderna. Al explorar esta historia, nos encontramos con un profundo mensaje sobre el valor del sacrificio, la compasión y la búsqueda del significado en la vida. La experiencia de Buda nos recuerda que a veces es necesario salir de nuestra zona de confort y enfrentar el sufrimiento para encontrar la verdad y el propósito en nuestras vidas.